Bueno, Por favor. amado Jesús, gracias te damos por este día que podemos iniciar para escuchar de tu palabra, para que nuestro corazón se alimente con tus leyes, con tus bendiciones. Te pedimos que abras nuestros corazones y nuestros oídos espirituales para que podamos retenerlo como grandes tesoros y danos la gracia para poder aplicarlo durante la semana. Y si nos caemos, ayúdanos a levantarnos, porque tu sangre cubre nuestros pecados. En tu santo y bendito nombre. Amén. 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 Gracias, Señor. Amén. Amén. Gracias, Señora. Bueno, hoy vamos a empezar a hablar sobre las ascuas de fuego. Hemos visto también en otras instancias, también está la Sole, Sí. y las ascuas. Ascuas. ¿Alguien sabe lo que es? Sí, yo creo que sí. ¿Saben lo que son las ascuas? ¿Qué es una ascua? ¿Un ascua? Las, ¿Sole? como esas ondas que produce el fuego, ¿no? Son brasas. No, son brasas. Las ascuas son brasas. Estaba viendo lo que salía arriba. No, ahí estaba abajo. Sí, las ascuas son brasas, en definitiva. Son Ah, ya. brasas y por eso se habla de las ascuas de fuego o brasas de fuego, en definitiva, que se generan. Y ahí vamos a ir viendo qué relación tiene esto con lo que hemos visto, con el tema del crecimiento espiritual y con lo que es la armadura del cristiano, con la escalera de Pedro, ¿se acuerdan? Lo vamos a ver. Y por eso, donde se habla de ascuas de fuego, se habla en Romanos, pero también se habla en el Antiguo Testamento sobre las ascuas, sobre las brasas. ¿Ah? Habla de no de ascuas, sino de brasas. Y leamos primero Romanos 12:20 para ubicarnos en dónde estamos. Pero voy a poner mientras tanto el... ¿Alguien tendrá Romanos 12:20? ¿No? Sí. Ascuas. Yo lo tengo, Cristian. Ya, dulce mía, por favor, Romanos 12:20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Y entonces este ascuas de fuego, eh, ¿qué tiene que ver con lo que hemos venido hablando del crecimiento del cristiano? ¿Se acuerdan de la escalera de Pedro? ¿Qué relación hay este tema de las ascuas de fuego eh, con todo lo que hemos venido hablando durante tantos meses, en definitiva, en relación a el crecimiento espiritual? Acuérdense que habíamos visto también esto, las etapas del cristiano, ¿se acuerdan? Las diferentes etapas que tiene el crecimiento del cristiano y también la escalera de Pedro, cómo iba creciendo todo esto. ¿Qué tiene que ver con el tema de las ascuas de fuego? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué relación hay? ¿Cómo lo relacionarían? ¿Qué se les ocurre con toda esta etapa del cristiano? ¿Por qué hablamos brasas de fuego o ascuas de fuego? ¿A alguien se le ocurre, no? Bueno, hablamos de ascuas de fuego porque son brasas de fuego sobre la cabeza. Acuérdense que Dios es el que tiene el fuego purificador, ¿o no? Y el fuego purificador, eh, el fuego purificador, que incluso el apóstol Pedro habla, cuando habla del fuego purificador, ¿de qué creen ustedes que está hablando el apóstol cuando habla
del fuego purificador de Jesucristo en nuestra vida, ¿con qué lo relacionan ustedes? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo lo relacionan? ¿Por qué se habla de agua? ¿Por qué se habla de fuego purificador? ¿Ah? ¿Qué piensan? Vamos. O a nadie se le ocurre. Qué raro es que estamos poco participativos, ¿ah? Hoy sí que estamos en otra hoy. ¿Ah? ¿O no? ¿Qué Cristian, pasó? disculpa, yo entré tarde. ¿Podrías hacer de nuevo la pregunta? Ah, no, el tema, Gracie, tenía que ver, hablamos de las ascuas de fuego, y entonces, ¿qué tiene que ver las ascuas de fuego que habla con el tema de la purificación? ¿Por qué se habla del fuego purificador, y por consecuencia de las ascuas de purificación en la vida del cristiano? ¿Por qué hablamos de eso? ¿Por qué Y relación? yo lo entiendo como que, por ejemplo, si yo amontono ascuas en la cabeza de alguien, de que sé que obviamente siempre somos conflictivos, y alguien amontona ascuas sobre mi cabeza, puedo llegar a ver ahí a través del Espíritu Santo que está obrando en esa persona los cambios, eh, poner en pausa, digamos, lo que en nosotros sale mayormente, la ira, la contienda, todo eso. Así es. ¿M? Entonces, de alguna forma, estamos llevando a estas personas a los pies de Cristo. Es un poco lo que estamos haciendo. ¿M? Y esto tiene que ver con lo que hablábamos, recuerdan, con lo que hablábamos hace un tiempo en relación a las etapas de crecimiento. ¿M? Por la cual también estamos acá. Efectivamente, es llevar a otros a los pies de Cristo, pero no con la predicación solamente, sino que con el vivir diario, con nuestro ejemplo. Entonces, ese es el tema de las ascuas. A medida que vamos creciendo, vamos con nuestro ejemplo llevando a otros a los pies de Cristo mediante nuestra negación diaria. Por eso habla de ascuas de fuego. Entonces, las ascuas de fuego se producen principalmente cuando ya el cristiano empieza a vivir en las etapas de paciencia, por supuesto, pero tienen principalmente piedad y afecto fraternal y, por supuesto, en el de amor, en las últimas etapas. Pero ese es un poco el concepto, entonces, de las ascuas de fuego. Y por eso, y entonces, ¿qué tiene que ver esto con el vivir diario? Porque claro, en el vivir diario, nosotros vivimos diferentes situaciones de conflicto, y estas situaciones de conflicto que vivimos diariamente, ¿qué tienen que ver con el tema de el vivir diario y cómo lo podemos llevar para generar, como decía Graciela, aguas de fuego para mi prójimo? ¿Cómo lo podemos ir haciendo? ¿Sí? ¿Cómo lo podemos ir haciendo? ¿Cómo lo podemos ir viviendo esto? No sé qué les parece. ¿Qué piensan ustedes? ¿Mm? ¿Cómo podemos ir viviendo esto con el tema de las ascuas de fuego? ¿Y todos entienden lo que significa las ascuas de fuego? ¿O cómo podemos llevar las ascuas de fuego? ¿Qué significa las ascuas de fuego en el día a día? Es una buena pregunta también. Sí. ¿Todos entienden? Sí, ¿Entienden esta Cristian. palabra que leímos en Romanos 12:20? Sí, perdón. ¿Quién estaba solo y vas a decir algo?
No, no, Cristian, no. ¿Ah? ¿Qué, qué es lo que piensan ustedes? ¿No? Hoy estamos súper poco. Estamos mal. Vamos a reprobar este año. Claro. No, pero ¿cómo lo consideran? ¿Qué consideran ustedes que es el concepto de Es que, Cristian, entienden si en la nosotros, práctica? claro, porque aquí dice, así que si tu enemigo, si ¿Ya? tu enemigo tuviere hambre, a mi enemigo. ¿Qué ¿Ya? significa, Cristian? ¿Qué significa? Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. ¿A qué se refiere con mi enemigo? ¿A la Sí, persona que yo no soporto? ¿A la persona que me cae mal? ¿A la persona que, que le hablo poco porque no me agrada? ¿Una cosa así? así es. Ya, Es el enemigo de mi yo. ya, Entonces, ¿por claro. qué? Porque acuérdense que nosotros hablábamos de que Dios tiene que hacernos de nuevo. Ujú. Dios tiene que hacernos. Nosotros tenemos una cultura de mundo, una cultura carnal, una cultura que va en contra de los principios de Dios, y Dios tiene que hacernos de nuevo. Entonces, ¿cómo Dios nos hace de nuevo? Utilizando nuestra cruz diaria y utilizando los prójimos que están a nuestro alrededor. Acuérdense que habíamos leído hace un par de semanas que el Señor dice, ¿creéis que he venido a traer paz? No he venido a traer paz, sino, ¿se acuerdan? ¿Qué decía? No he venido a traer paz, sino espada. ¿Mm? Y los enemigos serán los de su propia casa. Entonces, a esto se está refiriendo el Señor, que es cuando la cruz diaria. Y en ese proceso de vivir de la cruz diaria, que significa nuestro crecimiento, también, al darle gracias a Dios por todo y dejar todo en las manos de Dios, empiezo a generar el fuego sobre esas personas que me rodean. Y entonces, por eso es que dice si tu enemigo tuviere hambre, Ujú. dale de comer. ¿Cómo le doy de comida a ese enemigo que es mi prójimo, que en definitiva es enemigo de mi carácter, de mi mal carácter? ¿Cómo le doy comida? ¿Se entiende eso de que es el enemigo de mi carácter, de mi mal carácter? ¿Se dan cuenta? Dios permite en la vida de ciertas personas, de alguna forma, me dicen Sí. algo y no me Ujú. agrada. Claro. Y cuando algo no me agrada, habitualmente, ¿cómo reacciono yo? Claro. Molestándome, ¿no? Ujú. O alejándome de esa persona, Claro. Ujú. Rechazándola. Mm. rechazándola o alejándose, ya no le hablo mucho más. ¿Y qué es lo que quiere Dios que hacer? ¿Cómo, en definitiva, demuestro que soy cristiano? Porque si yo, una persona que me dice algo y no me agrada, no me cae bien, lo lógico es que dejo de hablar con ella, ¿o no? O hablo menos con esa persona. Cristian, Y lo que Dios dice, bendiciones para todos. hola, 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 Héctor. bueno, ¿Qué va a hacer? Hola, bendiciones. Una pregunta. ¿ya? ¿Dios habla terrenal o espiritualmente ahí? ¿Dónde? En lo que estás hablando vos, de darle de comer al que En tiene Romanos hambre. 12:20, buena pregunta. ¿Habla en forma carnal, mi enemigo carnal o mi enemigo espiritual? Buena pregunta. Los dos, Sí, sí, sí. ¿Qué piensan los ustedes? dos, porque el cristiano soy yo, no los demás. O el seguidor de Cristo, llamémosle, porque cristiano
Muchas veces dejamos de ser cristianos cuando nos pasan cosas. Claro, y no actuamos muy como cristianos, claro, seguidores de Cristo, justamente. Y está hablando, ojo, está hablando de mi enemigo espiritual. Mi enemigo espiritual es mi prójimo que Dios utiliza para tratar mi orgullo, Mi vida, que Dios, Señor. que Dios utiliza para bajar mi ego, para hacerme más humilde, para hacerme más sensible, para hacerme, como hoy está tan de moda, empático. ¿Entiendes? Todo eso Dios lo usa para tratar mi carácter y transformarme de nuevo. Pero cuando estamos hablando entonces de ese enemigo, todo es tan claro que es el enemigo de mi yo, de mi naturaleza adámica. ¿Sí? ¿Mm? Y dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. ¿Cómo le doy de comer? Con mi ejemplo, ¿me entiendes? No es con lo que yo hablo. Ahora, si hablo con él, súper bien también, pero la clave no es lo que lo hablo. No es cuando alguien, por ejemplo, cuando alguien me dice algo que no me agrada y yo le digo un versículo bíblico, ¿ah? Y que le eh, digo y le digo, ¿ah? Señor te ama. El Señor te ama, claro, o le digo no, o le digo, la Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, por lo tanto me tienes que tratar mal, me tienes que tratar bien, ¿ah? ¿Ya? Eso no es, ¿entiendes? O por ejemplo, si mi hijo no me trata bien, o no me llama, o no, Arrepiéntete. o no, claro, le digo arrepiéntete, o le digo, escrito está, honrarás a tu padre y a tu madre, ¿entiendes? ¿Mm? ¿Ya? O si un subalterno mío me falta el respeto, entonces le digo, en la Biblia está escrito que respetará a la autoridad, ¿ah? ¿Entiendes? Entonces, eso no es, eso es no es darle de comer a mi enemigo, sino que el darle de comer y darle de beber, eh, darle de comer comida espiritual, el pan diario de el pan diario espiritual, por ejemplo, y darle de beber le doy de beber la sangre de Cristo. ¿Por qué? Con mi actuar diario también, no con lo que yo hablo. ¿Sí? Y entonces genero efectos sobre mi prójimo. ¿Mm? ¿Ya? Y eso, a medida que yo más conozco de Dios, indudablemente mayor responsabilidad voy teniendo. Entonces, la pregunta, ¿y cuán importante es este acto de generar ascuas de fuego o llevar a mi prójimo a los pies de Cristo? ¿Cuán importante es para el cristiano? ¿Cómo, perdón? ¿Cuán importante creen ustedes que es para el cristiano llevar a los pies de Cristo a las personas? ¿Creen ustedes que es importante o no? ¿Qué piensan? No sé, Alejandra también, la dulce que estaba muteada. Sole, No, pero ahora no estoy muteada yo. ya, muy bien. Estabas en silencio. ¿Ah? ¿Qué piensan ustedes? Muy, ¿Cuán muy importante? importante. ¿Ah? Es básico, es parte para que lleguemos a ser como el Señor, porque ahí estaríamos cumpliendo el segundo mandamiento. Súper Mm, bien. ¿Mm? mm. Ya, eso tiene que ver con el primero y segundo mandamiento. Perdón, entre paréntesis, ¿todos entienden por qué se habla del primer mandamiento si son 10 mandamientos? Porque eso es lo más importante, ¿o no? Porque todos los otros 8 dependen del segundo. Sí, más que eso. Es que el tema es que son 10 mandamientos. Mm. Y Jesucristo hace un resumen. Bueno, y en realidad no solamente
fariseos, los saduceos y los escribas de la ley en el tiempo de Jesús hacían un resumen de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos pueden separarse, 4 pueden separarse de mi relación con Dios. No tendrás dioses ajenos, guardarás el sábado, no me acuerdo, son 4. 4, guardarás el sábado, ¿qué más? No tendrás dioses Los ajenos. otros son del segundo. Así es. Entonces, los 4 primeros son de mi relación con Dios. Y los otros 6 son de mi relación con mi prójimo. Y mi relación con mi prójimo: no matarás, no cometerás adulterio, no, ¿cómo se llama? No codiciarás nada de tu prójimo. ¿Te das cuenta? Esos 6 son de mi relación con los demás. Entonces, por eso es el primero y el segundo mandamiento. Cuando a Jesucristo dicen, ¿cuál es el más importante? ¿Mm? Entonces, Oye, se da cuenta, el primero es que amarás al Señor tu Dios sobre todo, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero básicamente los 10 mandamientos se resumen en esos dos. Ese es un poco el concepto. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, y eso Cristian, oye, incluye amar, guardar el sábado y todo. ¿Ya? ¿Sí? no entendí qué decía eso de los 6, de los 4, no caché nada yo, la verdad. No cambio. A ver, vamos Es a que acá hacer. los tengo los 10 mandamientos. Acá están. ¿Los tenés ya? Pero los puedes Sí. proyectar, a ver, o yo los proyecto. ¿Los puedes Ah, proyectar? es que yo estoy acá. A ver, espérate. A ver, Si lo tengo abierto en el, ¿cómo se miren, acá yo tengo un llama? resumito de hace un Solo tiempo. solo el anfitrión puede compartir, dice acá. ¿Viste? Así es la vida, ¿eh? No se puede. Acá, un minuto, vamos a ver si podemos presentar acá algo. Si ustedes lo piden, lo tienen. ¿Ah? Ya, salen en ¿Ya? imágenes, esto es rápido. Llegar Un- y Sí, compartir desde la página, po. un minuto. Acaba desde la página. ¿Ya? Este tema de los 10 mandamientos, ahí está. ¿Ya? Ahí están los 10 mandamientos. ¿Lo ven los 10 mandamientos o no? Sí. Esto vamos a ponerlo así, los 10 mandamientos, vamos a separarlo acá un poquito, porque vaya más fácil. Perdón, acá hacia abajo. Ya, ya, ahí están. Los 10 mandamientos. Entonces, los primeros 4, dice, el primero es no tendrás dioses delante de mí. El segundo, no te harás imagen ni ninguna semejanza en el cielo, ni abajo del cielo, ni en las aguas, ni en la tierra, en ningún lado. El tercero, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Estos cuatro mandamientos representan el primer mandamiento y el más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y los otros 6 tienen que relacionarse con mi prójimo. Entonces, honra a tu padre y tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, la codiciarás de la mujer de tu prójimo, de tu siervo, ni ninguna cosa de tu prójimo. Entonces, acá están los 2 mandamientos. Cuando el Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Se da cuenta? ¿Ya? No sé si les queda claro eso. ¿Para todos está claro o no? Cristian, ¿a qué se También refiere amar a tu Dios cuando, es un resumen. Cristian, ¿Sí? a qué se refiere Dios cuando dice no te harás imágenes ni te inclinarás para adorarla? Así es. No te harás imágenes, y es buena cosa, ni ninguna semejanza,
ni ninguna semejanza, abajo, debajo, ni en la tierra, en ningún lado. Esas imágenes tienen que ver, en una primera instancia en el Antiguo Testamento, tenía que ver con los ídolos típicos que había en el Antiguo Testamento. Pero hoy en día tiene relación con cosas que son más importantes para mí que Dios. Porque, ¿sabes por qué te pregunto? Por ejemplo, perdón, no te harás imagen. Si para mí la facha, peinarme bien, aparecer muy bien delante del resto es sumamente importante y no Sí, la puedo, por ejemplo, ostentosidad. levantarme ningún día sin salir impecable, eso para mí es una imagen sumamente importante. Por lo tanto, tengo que Claro, consultarlo con el Señor si es más importante que Dios. Eso, ¿sí? sí. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque yo ¿Ya? leí el libro de Levítico cuando más de 1500 años antes de Cristo que apareciera Jesús y dice, no te harás perforaciones ni imagen en tu cuerpo en ninguna índole. Y Así la es. Biblia de estudio que me dejó Ludo sale los piercing y los tatuajes. Por eso te pregunto yo. Absolutamente. Los piercing y los tatuajes, los piercing y los tatuajes tienen un origen completamente budista y tiene que ver y principalmente tiene que ver con principalmente los pueblos anglosajones, que históricamente se hacían tatuajes y que representaban divinidades incluso, y representaban divinidades y, ¿cómo se llama? Promesas y ¿Paganismo? ¿Mm? ¿Paganismo? Es pagano, por supuesto, pero yo me tatuaba cosas porque hacía compromiso con los dioses, hacía Claro, Ah, exacto. esos son... hacía pacto. Cuando yo hacía pacto, yo tatuaba diferentes partes de mi cuerpo. Conjuro. Hoy en día es una cosa masificada, pero indudablemente por eso Satanás, yo pongo imágenes, yo las imágenes que pongo en mi cuerpo son señales para Satanás. Esa es la Amén. verdad. Entonces, son todas esas imágenes. ¿Ya? Pero ese es el tema de los dos mandamientos, de los dos principales mandamientos y los 10 mandamientos. No sé, para cerrar, no sé si les quedó claro eso, ¿sí? Ujú. ¿Sí? ¿O no? Para el resto, ¿qué piensan? Amén. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ya. Sí, Cristian. Y entonces, volviendo a lo que veníamos conversando, que, eh, con, 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 con las ascuas de fuego, nosotros somos responsables y como colaboradores, porque este tema de la ascua de fuego tiene que ver con que nosotros somos del Señor en el reino de los cielos. Por eso es que en 1 Corintios 3:9 claramente lo dice el apóstol Pablo, y que el apóstol Pablo, además de predicar, daba la vida y con su ejemplo, por sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Ya? Cuando él dice, no sé si se dimensiona eso, pero cuando él dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, no está diciendo, miren, hagan lo que yo digo, sino que hagan lo que yo hago. No sé si todos lo entienden eso. Cuando él dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo, el apóstol Pablo está diciendo, mire, actúen como yo actúo. Amén. Está diciendo algo, sino que, porque eso es lo que hacían los fariseos. Es más, Jesucristo dice incluso, todo lo que los dicen los fariseos y los escribas, hacedlo, pero no hagáis. ¿Mm? Entonces, esa es un poco la clave. ¿Mm? Y eso tiene que ver en 1 Corintios 3:9. ¿Podemos leer 1 Corintios 3:9? Por favor. Yo lo ¿Alguien puede tengo, Cristian. leer 3:9? ¿Quién lo tiene? ¿Yo? Inge. ¿Ya? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios.
¿Qué piensan que es eso? ¿Qué es esto? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué creen que significa eso? ¿Tiene alguna relación con este tema del agua de fuego? Sí. ¿Qué piensan? ¿Tiene alguna relación o no? ¿O no viene ninguna relación ahí? ¿Mm? ¿Qué piensan? Somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. ¿Qué es la labranza de Dios? Es el Eso cuando cultivo. lo dejamos que aceptamos hacer la voluntad de Dios, eso. Sí, Porque Conocimiento será. muchos cristianos dicen ser cristianos como dice el diablo, aparenta ser lo que no eres. Dicen ser llamarse cristianos, pero no leen nunca la Biblia. claro, sí, eso es importante. Pero nosotros somos colaboradores para saber lo que nosotros hablamos, lo que tenemos que hablar, lo que tenemos que hacer. Sí, pero de nuevo va relacionado con lo que estábamos hablando, con las ascuas de fuego. Mm. Es la labranza de Dios. La labranza de Dios, es decir, le dice a la iglesia, ¿no? A la iglesia, al resto de los cristianos. Entonces, vosotros sois labranza de Dios, cultivo de Dios, edificio de Dios que va creciendo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá el apóstol Pablo? Que nosotros, nosotros como cristianos, somos los colaboradores que ayudan en el cultivo, en el desarrollo del cultivo de otros cristianos, en que otros cristianos se desarrollen y transformen en edificio de Dios, en la construcción que va creciendo. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Mm? Por eso es que somos colaboradores de Dios. Porque nosotros, dice Pablo, nosotros los que, los que estamos acá somos colaboradores de ustedes. ¿Mm? Para llevar a ustedes a los pies de Cristo. Y entonces vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, es el cultivo de Dios, construcción de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y esto tiene a su vez mucha relación con lo que estábamos hablando, con lo que estábamos hablando de las ascuas de fuego. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tiene que ver con el tema nuevamente de las ascuas de fuego que está diciendo los testigos que somos. Y por eso es que se habla de que Jesucristo cuando dice, me seréis testigos. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, eso es un poco lo que está hablando acá el apóstol Pablo. No sé si esto les hace sentido, ¿qué piensan ustedes? ¿Sí? Y entonces, frente a esta importancia que son las ascuas de fuego que hablábamos, que importa ayudar en el crecimiento o llevar los pies de Cristo al resto, al que me rodea, entonces nosotros debemos llevar o somos colaboradores de Dios por dos razones. Primero, porque somos responsables, porque somos responsables como testigos, y segundo, que además somos responsables como primogénitos y pastores. Somos responsables como testigos. Testigos, ¿por qué? Porque hemos vivido o estamos viviendo el proceso de la vivencia diaria con el Señor. Es que Jesucristo dice en Hechos 1:8, ¿no? Y me seréis testigos en Hechos 1:8. ¿Alguien lo tiene? Hechos 1:8. Hechos, acá lo tengo. ¿Ya? Por favor. ¿Ya? Hechos 1:8. 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el 1:8. Espíritu Santo. ¿Ah? También, sí. Espérame. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. ¿Ya? Y recibiréis poder cuando haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Qué significa eso, el llegado sobre vosotros el poder del Espíritu Santo? Nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Sí. Sí, claro, todos, ¿no? Cada uno de nosotros, cuando nosotros conocemos al Señor y aceptamos al Señor, automáticamente el Espíritu Santo está en nosotros. Lo que pasa es que el Espíritu Santo tiene que ir tomando cada vez más espacio en nuestra vida, que es diferente. ¿Ya? Y entonces, eh, y recibiréis poder cuando está el Espíritu Santo. Por lo tanto, indudablemente, nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Pero ¿por qué no se manifiesta el poder del Espíritu Santo y andamos muy debilitos, tan alicaídos? ¿Ah? ¿Por qué creen ustedes que andamos alguna vez tan recontra alicaídos? ¿Mm? Porque no hacemos la voluntad de Dios, ¿será? Sí, sí, y principalmente porque no ejercitamos este proceso de pedirle al Señor, dame la fuerza, enséñame a caminar, a toda mi vida centrarla en ti y pedir perdón cuando no lo hacemos. Entonces ahí el Señor empieza a dar este proceso de crecimiento y nos transformamos en testigos. Y se dan cuenta que dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y por qué es así el orden? ¿Por qué Jerusalén, Judea, Samaria, que es todo Israel, en definitiva, Judea y Samaria es todo Israel, Sí. y hasta lo último de la tierra? Sí. Porque lo que hemos estudiado o aprendido es que Jerusalén son nuestros próximos, son nuestra familia directa. Claro, pero ¿por qué nuestra familia directa? Esa es la pregunta. ¿No se escucha? ¿No? Se ¿No se cortó. Ahí sí, cortó? ahí sí. Ahí sí, ¿se escucha bien ahora? Sí, Sí. ¿O no? Más o menos. Ah, se cortó ahí. Ya. Ahí está mejor o se escucha mejor o se escucha peor? No, se escucha bien. Se escucha bien. ¿Y ahí lo mismo? Sí, bien, Exactamente. bien. Entonces, ¿y acá por en qué dice? Antofagasta se escucha bien. ¿Cómo, perdón? Acá en Antofagasta se escucha bien. No te voy a escuchar. No sé cómo está la Argentina, pero ya. En Pero Argentina también. Pero claro. de repente estuvimos modulando y era que no estaba hablando. Ah, que no estaba hablando. Ah, ya, 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 ya. Entonces, la pregunta era, no sé si la escucharon, es, ¿por qué dice Jerusalén, Judea, Samaria y el resto del mundo? Porque la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿dónde estaba el templo? En Jerusalén. Jerusalén es lo más Jerusalén. cercano, por eso son nuestros prójimos, la familia, después la familia, o sea, la familia Mi pequeña, familia, después mi los familia, familiares y después el resto del mundo. parientes. Claro. Así es. Súper bien. ¿Y por qué primero los familiares directos, después los familiares más lejos? Porque el templo, ¿quién es hoy en día el templo? Nosotros. Nosotros. Mm, Entonces, nosotros somos el templo y mi Jerusalén es la mm, familia directa que está bien cerca mío. Después viene Judea, que es un poquito más lejos, después viene mi Samaria, que son la gente que está en el trabajo y demás. ¿Ah? Se dan cuenta, familiares, y después el resto del mundo. ¿Mm? ¿Por qué? Por eso es que ese concepto tiene que ver desde el punto de vista que hoy en día el templo es un templo vivo. Somos nosotros el templo vivo ese. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, por eso me seréis testigo. Y acá, en esto también hay dos tipos de testigos. Podemos ser testigos de la salvación o podemos ser testigos del reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Testigo de la salvación que ser testigo del reino de los cielos. Porque ser testigo de la salvación es lo que relacionábamos, ¿se acuerdan? Cuando uno construye en heno y hojarasca.
madera, pero cuando empiezo a construir en piedras preciosas, cuando empiezo parece que dice que mi internet es un poquito inestable, ¿no? ¿Me escuchan más o menos ustedes? Sí, Acá se escucha bien, no sé el Ah, resto. Sí, sí, acá sí, también. bien. ya. Es como por Ahí- momento que queda como congelado. como congelado. Entonces ahí saqué un poquito la imagen. Pero se dan cuenta que acá hay dos tipos de testigos, y esto es importante a entender, si somos testigos de la salvación o somos testigos del reino de los cielos. La salvación es indudablemente cuando somos salvos, pero el reino de los cielos es lo que vino a predicar Jesucristo, que es la santificación. Y eso es un poco lo que tenemos que entender. Si nosotros estamos, cuando nosotros empezamos a llevar a nuestro prójimo a los pies de Cristo, entonces estamos siendo testigos de, eh, de del reino de los cielos. Y no solamente de la salvación, que es el discurso de arrepiéntete y ven al Señor que el que está llamando. Es más que más allá que eso. Con el ejemplo, la única forma de ser testigo del reino de los cielos es cuando uno empieza a predicar con el ejemplo. Entonces, eso es un poco la diferencia que uno hace en eso. Y entonces empezamos a vivir este proceso de ser ejemplo para los otros. ¿Y cómo somos ejemplo para los otros? ¿Cómo se les ocurre que podemos ser un poco ejemplo para los otros, para los que nos rodean? ¿En qué acciones simples somos ejemplo de los otros? En el día a día. ¿En qué acciones simples somos ejemplo de los otros? Podemos ser un Lo, ejemplo para los otros. Cristian, lo más simple que se conoce de Jesús, que deja una evaluación de todo él, lo que él hizo, dice que él vivía en santidad, caminaba en santidad, predicaba el evangelio y era ejemplo. Son las cuatro cosas que se ven más claras ahí en la Biblia. Así es. Sí, Está súper. preguntando qué hacemos nosotros. Por eso, ¿Y si cómo tenemos que hacía el seguir ejemplo de ejemplo? Cristo, Claro, pero Pero vos, ¿cómo hacía el ejemplo, por ejemplo? ¿Cómo era ejemplo? en la manera de vivir, Y en la manera de vivir, ¿en qué aspecto? ¿O se el quejaba? aspecto, cambiar la... Claro, que hay una Ser diferencia consecuente, entre el mundo y uno. Claro, pero por ser ejemplo, en términos consecuente, prácticos, ¿el Señor se quejaba? no, 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 obvio, por era supuesto. consecuente con lo que decía y lo que hacía. Consecuente con lo que decía. Pero, por ejemplo, una de las formas simples es, se dan cuenta, es no quejarse. ¿Cómo? Ah, Esa es el mejor ejemplo que hay, ejemplo de mi prójimo, no quejarme. Cuando me quejo, tengo que pedir perdón, indudablemente. El segundo ejemplo, y que hemos hablado muchas veces, es dar gracias a Dios en todo. Amén. Aparecen cosas que no pensábamos que tenían que ocurrir y sin embargo le damos gracias a Dios. ¿Se da cuenta? Ese es Amén, ejemplo. así. Ese es un ejemplo práctico, ¿o no? Y podemos Amén. ahí ser absolutamente prácticos. Esos son ejemplos concretos. ¿Qué otro ejemplo más práctico de ser ejemplo para los que nos rodean? Para que lo hagamos un poquito práctico, no sé qué les parece. ¿O no? Para el O, día a día. o si alguien me pregunta algo, yo contestarle. Porque hay veces en que a mí me ha pasado que yo me quedo callada porque como que está en otra y no contesta y le están preguntando algo. Pero bueno, eso es tener cierta preocupación por los demás. Y eso el Señor nos lo lleva. Por eso en nuestras oraciones diarias tenemos que decir, Señor, enséñame, ¿puedo preocuparme por los demás? ¿Cómo puedo ser sensible a los demás? ¿Cómo puede un vaso tuyo? ¿Cómo puedo ser alguien que hace tu voluntad en ese sentido con los demás? Perfecto, súper bueno. ¿O algún otro ejemplo que se les ocurra? Pagando bien por mal, por ejemplo.
me trataron mal, entonces en lugar de hacerle la cruz y no llamarlo ni nada, al contrario, les llevo un regalito, los llamo y qué sé yo. Mm. Tema, hoy en día hay una tecnología sumamente disponible que está, puedo llamar a todos y a un costo muy bajo. Y sin embargo, no llamamos a las personas que alguna vez nos han caído mal. No las llamamos, no, y no tengo ganas, y que no. Y son pequeñas cosas, pero tan recontra importantes. Y eso tenemos que nosotros decir, Señor, dame la gracia para poder hacerlo. Enséñame cómo, como dice Astrid. ¿Mm? ¿Ya? En el día a día, mire, en el día a día estamos llenos de cosas que a la persona que está a nuestro alrededor, desde mi cónyuge, mi hijo, mis hermanos, gente en el trabajo, que, que le gustan ciertas cosas y ni siquiera sabemos lo que le gusta a las otras personas. ¿Se han dado cuenta? Ni siquiera nos preguntamos eso muchas veces. Es más, hay gente del mundo que es más sabia que nosotros como cristianos y que Sí, tiene más empatía que nosotros. sí, Y sin embargo, nosotros como cristianos no somos capaces de hacer un esfuerzo y, bueno, si esto le gusta, ya, yo lo hago, como a ella le gusta, como a él le gusta. Y eso es llevar a mi prójimo a los pies de Cristo, porque mi motivación es hacer la voluntad de Dios. Yo no lo hago para ganarme a él, porque de esa forma ah, logro logro ciertas cosas. No, lo hago por amor a Dios. ¿Cuántas cosas, miren, pónganse ustedes a pensar, cuántas cosas hacen por amor a Dios con sus cónyuges, con sus hijos? ¿Cuántas veces se quedan callados por amor a Dios con sus cónyuges, con sus hijos, en el trabajo, con sus hermanos? ¿Cuánto? Esa es. Y entonces decimos, no, es que como cristianos, pero si no estamos predicando con el ejemplo. Eso es ser testigos del reino de los cielos. Entonces, eso es ser testigos. No sé si hay algún comentario ahí o algo más. No, a mí ante Cristian me pasaba de que yo me quejaba de esto, con esto, pero ahora como estoy viendo las cosas como decís vos, que vivimos bajo la gracia, gracias por todo, por lo malo y lo bueno. Como decía Job, ¿qué acaso recibiré bien y no males de Dios? Sí, por ahí uno para no discutir es mejor callarse y ser sabio. Bien. Dios decía, hay más sabiduría en el hombre necio que falta de conocimiento cuando calla que un hombre ligero de palabra, que quiere sabérselas todas. Entonces, por ahí uno tiene que agachar la cabeza y no discutir, no esto, aquello, Yes. que eso me pasaba antes. Me parece súper bien, por amor a Dios. Súper lindo. Qué lindo, Héctor, me parece, gracias a Dios. Eso es misericordia, eso es gracia de Dios solamente. ¿Ah? Porque eso lo podemos hacer por gracia de Dios. Y entonces, Ujú. no solamente somos testigos, sino que además somos primogénitos y pastores. Esto es un tema sumamente importante. Los cristianos no son pastores que tienen el cargo de pastores, son pastores, porque todos somos primogénitos y pastores, para rebaños más grandes o más chicos, pero todos tenemos una responsabilidad sobre alguien que nos rodea. Y ahí es sumamente importante porque efectivamente tenemos mayor conocimiento de Dios. Entonces la pregunta siempre es, bueno, ¿cómo si nosotros somos primogénitos de... ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si yo, por ejemplo, soy primogénito de alguien que me rodea y tengo a mi cargo, por ejemplo? Además de una cosa obvia que es mi hijo, por supuesto, porque mi hijo siempre tiene
menor conocimiento que yo, por lo tanto, indudablemente eso por obvio es mi primogénito. ¿M? Por lo tanto, yo soy primogénito y él es de alguna forma alguien que tengo que llevar a los pies de Cristo. Pero ¿cómo sé, por ejemplo, con mis hermanos, incluso con mis padres? ¿Cómo sé? Yo creo, Cristian, que cuando vemos los errores de los demás, nos callamos, no andamos diciendo si este va a la iglesia, pero mira, no, este no lee la Biblia, este, mira cuántos años hace que va a la iglesia y es lo mismo. Así, me parece que usando esa parte, quedándome callado, no sé, eh, generalmente en todas las personas, no porque es cristiano o porque es del mundo, porque así como es cristiano, también tenemos personas eh, que no son cristianas y también tenemos que buscar la forma para no llegar a herir a esa gente o lastimarlo, o eso me parece. Sí, sí, súper, me parece bien. Eso, cuando no son cristianos, y en definitiva están a mi alrededor, está claro que yo tengo que ser ejemplo para llevarlo a los pies de Cristo, eso estamos claros, ¿ah? Claro, Eso exacto. es sumamente más todavía. Pero en el caso de ser Sí. cristiano, ¿cómo sé que de alguna forma yo tengo que ser ejemplo para él, para las otras personas? Por un concepto muy simple. A nosotros, a todos nos pasa que de repente nosotros conversamos con una persona y nos damos cuenta que no entiende lo que yo estoy hablando desde el punto de vista cristiano. ¿Te Ah, ha ya, pasado? ya. Sí, claro. Entonces es lógico. Entonces, quién tiene más luz? ¿Yo o esa persona que no entiende? Cuando yo veo que un cristiano no se comporta como cristiano, ¿quién tiene más luz? ¿Yo que lo veo o la persona que no se comporta como cristiana? Yo que lo veo, Cristian. Yo que lo veo. Entonces, cuando yo que lo ¿Tú veo, qué lo ves? mi oración, en vez de que mi oración, porque ustedes seguramente, yo también lo hacía y seguramente ustedes dicen, Señor, te pido por mi hijo para que lo lleves a tus pies, para que conozca más al Señor. Estamos diciendo, tiene que llegar a los pies de Cristo. Pero la pregunta, y entonces, yo soy primogénito con eso, por lo tanto yo soy un pastor, ¿se da cuenta? Porque estoy orando por mi hermana, Señor, mi hermana que llevara a los pies de Cristo para que se acerque a ti. Yo soy el pastor ahí. Automáticamente yo tengo más luz que esa persona por la que estoy orando. Por lo tanto, yo tengo que dar la vida por esa persona. Señor, Cristian, quiero llevar Entonces la pregunta, la oración tiene que ver, no, la oración no es Señor, cambia persona, sino que la oración es Señor, ¿qué debo hacer yo para ser luz de esa persona que no entiende los caminos de Dios como yo los entiendo? ¿Se dan cuenta? ¿no sabés, te iba a Sí, contar algo que causa risa, ¿no? Una vuelta había un cristiano que yo lo vi entrar de la iglesia y apareció después del tiempo con que cómo hemos evolucionado el mono, viste que nosotros dicen que venimos del mono, pero yo lo he visto entrar a la iglesia y yo me presté a eso porque me dice una media parenta y dice, no, che, no es así, que esto que el otro, nosotros somos creación de Dios. Le digo, no, tienes razón, porque yo no entendía mucho la Biblia. Le digo, puede ser que a Noé se le cruzó una mona preñada y nació esto, porque no puede salir con una cosa de esa, porque hay cada uno que da calor con lo que hablan. Y yo me prestaba a eso, pero después empecé a frenar, digo, no, 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 más de orar no puedo hacer nada, digo. Eh, yo creo que uno es lo que los queda a eso, orar y si el tiempo es de Dios, bueno, que lo cambie Dios, yo no, que lo toque Dios, porque también se pasa que los cristianos ahora modelos que somos ahora, te pide Señor, le damos orden a Dios. Eso es lo otro. claro, pero ahí lo importante también, Héctor, es decir, Señor, ¿qué quieres cambiar en mi vida para que yo, qué debes cambiar en mi vida para que yo sea luz de mi prójimo? Claro, eso cuando yo empecé en esto, te lo digo yo. Claro. Ah, pero ahora no.
súper, súper. No, obvio, no me preocupo, por eso Claro, es vivo bajo la original, gracia, tenemos que gracias. decir. Claro, ¿ya? Y entonces, cuando empecemos a practicar todo esto, vamos a llegar lo que justamente nos ocurre, lo que el Señor dice en Mateo 45 y 46. En Mateo 24, 45 y 46. ¿Alguien tiene Mateo 24, 45 y 46? Yo Yo lo lo tengo, tengo, pero no sé. Ya. Grace, por favor. O no sé, ¿quién más lo tiene? No, la Dulce ya había leído. Así que Grace, Sí, por que yo favor. ya leí. Sí, sí, sí. 45, 46. Sí, Mateo 24, 45. 46. Bien. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. ¿Qué piensan ustedes que es eso? Le halle haciendo así. ¿Se dan cuenta? Bienaventurado que les dé el alimento a tiempo. ¿A quién les dé el alimento a tiempo? A los que nos rodean. A, los- ¿No se escucha? a sus consiervos. ¿Me escuchan? Mm. ¿No me escuchan? Sí, Sí, pero se había A, su- cortado. a sus consiervos, a aquellos que están cerca mío, mm, a los cuales el Señor me entregó en mis manos. ¿Se dan cuenta? mm. Entonces, a aquellos que el Señor ha dicho ya, ¿Está bueno? ¿Mm? ¿Me escuchan? ¿No? Sí, ¿Sí? Aquellos que el Señor ha puesto en mis manos para que efectivamente yo sea ejemplo de ellos. Por eso que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado, ¿sí? ¿Ya? ¿Mm? Son bendecidos aquellos siervos que hacen de esa forma. ¿Les parece? Está súper claro ahí, ¿o no? ¿O qué piensan? Entonces, todo esto que hemos hablado antes, todo esto de preocuparnos por nuestro prójimo y tener el segundo mandamiento, por eso es que el segundo mandamiento es tan importante. Y esto es sumamente importante. Sin el primer mandamiento, no puedo hacer el segundo. Pero si no aplico el segundo, no estoy viviendo el primer mandamiento. ¿Mm? Es decir, sin la gracia de Dios, yo no puedo aplicar el segundo mandamiento, no puedo aplicar amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero si no amo a mi prójimo como a mí mismo, no vivo el primer mandamiento. ¿Se dan cuenta? ¿Qué significa eso? ¿Qué creen? ¿Mm? Significa que tengo que pedirle al Señor, Señor, enséñame. Quiero que seas todo para mi vida. Quiero empezar a amar a mi prójimo como tú amas, como tú me amaste, como tú amas a tu prójimo. Y aprender a dar la vida por mi prójimo. Y en estas pequeñas cosas que decíamos, en estas pequeñas cosas, si a alguien le gusta algo, ¿por qué no preocuparme por eso? Esas son las pequeñas cosas que tengo que preocupar. Y si alguien no me trata muy bien, darle gracias a Dios y después el Señor nos va a dar la gracia para esa persona que lo trató mal, uno está súper contento. ¿Mm? Porque eso es gracia de Dios que va a dar. ¿Les parece? ¿Mm? Ya, eso, para terminar, entonces eso teníamos para el día de hoy.
para terminar, ¿alguna cosa a destacar? ¿Algo que les ha llamado la atención? ¿Algo que quieren mencionar? ¿Alguna consulta? ¿Alguna cosa que quieran? ¿Alguna consulta? ¿Comentarios? Para mí está bien, Cristian. ¿Sí? ¿Algún Cristian, comentario? ¿Sí? una observación, yo creo que tenemos que ponerlos en oración, Cristian, porque veo muchas dificultades, no solo con la línea de Wi-Fi, sino también a mí el domingo pasado, al final de la reunión me dio un ataque de sueño, pero después me di cuenta, ¿no? En el momento, me estaba durmiendo y hice todas las cosas rápido para escuchar la prédica, la escuché lo último, gracias al Señor que ha permitido que podamos escuchar de nuevo la prédica, porque lo último no sé ni qué es lo que hablamos. O sea, ¿qué hablaron los demás? Porque yo estaba como en un quinto sueño, me parece. Bueno, súper bien. Miren, el Señor ahí hay un tema que es sumamente importante y que tal vez tengamos que conversarlo. Eh, Esto es un tema personal que cada uno tiene que verlo con el Señor, pero de alguna forma los textos los enviamos antes, por lo tanto es importante revisarlo, es importante, por Sí, ejemplo, que tengan la Biblia en la mano, porque esa es la idea, es decir, no tiene mucho sentido, y gracias Grace que lo planteaste, no tiene mucho sentido que yo hable, esto no es una prédica, nunca lo ha No, sido. no. claro, Lo que- pero no hace muy bien, Cristian, porque yo he aprendido mucho y por yo eso, he leído no toda la Biblia, pero he leído más que nada el Nuevo Testamento y hay cosas que yo no las había entendido. Y hablándolo, explicándolo, no sé cómo llamarlo. Entonces, esta charla o el estudio para mí ha servido mucho. entonces, eso es sumamente importante, porque mire, siempre todos tenemos preocupaciones, todos tenemos actividades, pero Sí. si uno analiza la vida de cada uno de nosotros, nos damos cuenta que de repente siempre hay otras cosas importantes a hacer en la vida. ¿Y cuánto tiempo real le damos a Dios? Y en este sentido es importante, de alguna forma, que tengan la Biblia, leamos la Biblia, hagan comentarios, hagan observaciones, porque los comentarios y las observaciones son las que enriquecen. No es lo que yo hablo, es lo que el Señor quiere. Y entonces cuando conversamos, cuando estamos preparados, nos preparamos para esta hora, es sumamente importante. Yo los insto a que participen activamente de esto porque eso es justamente la riqueza. La riqueza espiritual se produce ahí. ¿M? Y entonces, estaba justamente, y eso es una buena cosa de orar, y yo creo que gracias por la sinceridad, Grace, agradezco enormemente la sinceridad, bien por eso, gracias a Dios, misericordia del Señor, que nos da sinceridad para entender esas cosas. ¿Ah? Amén. Amén. No sé si hay algún otro comentario sobre esto, no sé, sobre lo que hablamos. Sí, yo creo que también es importante que se pueda participar un poco más porque de repente uno se queda callado porque no es de repente es la única que habla o hay una que habla o dos que hablan y el resto o darse un tiempo un ratito antes de ¿cómo se llama? De buscar los versículos en la Biblia. Pues yo me hice de unos cositos que son con pegamento que después se salen, no hacen tira la hoja y voy marcando, entonces después por eso que tengo a la mano, pero es gracias a Dios porque en realidad yo me hice como un hábito de hacerlo antes de la reunión, Y porque salgo un rato antes del trabajo y me vengo para acá a buscar y hacerlo, pero no es porque sea la superwoman, sino que porque me hice como un hábito de hacerlo y tengo un cuaderno incluso que anoto los versículos y todo, pero eso es porque a mí me gusta el orden, pero todos podemos hacer lo mismo a lo mejor. Amén. ¿Ya? Y Amén. cada uno que lo ponga en oración, como dice Grace,
Y veamos nuestra participación activa, porque eso enriquece mucho y son instancias súper lindas de entender más en profundidad los caminos de Dios. Gracias a las consultas que ustedes han hecho, yo he aprendido del Señor, pero enormemente. En estos Amén. 3, ahora ya van casi 4 años, yo he entendido la palabra de Dios como nunca la había entendido en 30 años de Y, cristiano, ¿no? Así y, que, Sí, y yo agregaría algo más. Yo sé que eso a Cristian no le importa, pero yo veo acá que él hace un esfuerzo también por hacer esta reunión y porque le dedica tiempo y bastante. O sea, el fin de semana también se levanta temprano para trabajar en esto. Entonces, yo creo que todas esas cosas hay que valorarlas y estar conscientes de eso. amén. Pues. Así es. Sí, mira, Cristian, yo valoro, pero en forma gigante, todo tu esfuerzo y cada palabra que tú dices y que dicen aquí los hermanos. Para mí es Amén. demasiado importante. Pero en esta reunión he estado un poco más callada porque estoy como una luchadora que está como herida con la batalla que tuve esta semana y me estoy replegando un poquitito porque estoy herida de la batalla que tuve y no me siento muy, siento un poquitito de así como conciencia de que no fui vencedora y victoriosa en toda la situación, pero pedí perdón al Señor y a mi prójimo, pero estoy un Mm, poco callada por eso. Pero mm, no te quepa ninguna duda de que todo lo que se dice, cada palabra que cada uno de ustedes dice, para mí es un tesoro, porque ustedes son los luchadores que también yo soy durante la semana. Y para mí cada cosa que ustedes han vivido es un mm, reflejo para mí de lo que yo también estoy viviendo. Así es que mm. si me he quedado calladita un poco, es por eso, amén. ¿ya? A todos nos Un sirve. abrazo, Inge. Un abrazo Gracias, fuerte. Graciela, Amén. gracias, gracias. Me gusta mucho Amén. lo que comentas siempre. Es muy valioso Amén. para mí, igual que lo que dice Héctor, la Sole, los ejemplos de la Ale, las vivencias que cada uno comparte son valiosas para mí. Amén. Así es. Súper bien. Saludo, Sí. Ingrid, que esté bien, que se Gracias, comporte. Héctor. Dale. Gracias. Gracias, Héctor. Gracias. Los quiero mucho a todos. Muchas gracias. Sí. ¿Algún Gracias. otro comentario para cerrar antes? ¿No? Ya, amén. Vamos a orar entonces. Padre amado, te damos muchas gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por la sinceridad. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque Y me ha tú servido hablas a cada harto uno de los a mi vida. corazones. Tú hablas a cada uno de nosotros, Señor, y tienes un trato especial para cada uno de nosotros. En este momento especial te pedimos también por Inger. Tú sabes los tratos que estás haciendo con ella, Amén. de los maravillosos tratos que haces para nuestro crecimiento, porque todo lo que vivimos tiene un solo Señor. objetivo, Señor, es acercarte más a ti, es conocerte más y entender más tu palabra. Y muchas veces, por tu amor, Señor, nos tratas que son un tanto difíciles y que muchas veces nos cuesta darte las gracias por todo, pero Señor, sabemos que no es nuestra fortaleza, no es nuestra capacidad, sino tu gracia la que permite darte gracias por ti. Gracias, Señor. Te pido por cada uno de los que están acá, presentes, y que son primogénitos de varios otros que están a su alrededor. Padre amado, enséñanos y danos el entendimiento para poder durante la semana ser ejemplo para los que nos rodean. Y si no lo somos, porque nos equivocamos, porque nos molestamos, porque no nos controlamos, Señor, danos un corazón sincero para rápidamente correr a tus pies y pedir perdón. Gracias por todo, Señor. Dejamos toda esta semana en tus manos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Ya, porque